o en los delitos de violencia de género. Este litigio viene centrado a lo que es el manejo de los elementos en materia de prueba a la evidencia física. Cómo se utilizan, cómo podemos optimizar ese ejercicio. Estaban viviendo la experiencia hoy con aras de compartir esta charla de cómo era en Costa Rica, cómo era en Puerto Rico, en Latinoamérica, e inclusive aquí en el Cono Sur, cómo era la parte del manejo probatorio. Y estamos casi con el mismo sentido, tenemos el mismo conocimiento sobre la importancia de cada uno de los elementos en materia de prueba. Y en eso se hace supremamente importante mirar cuál es la capacidad demostrativa y la utilidad que cada uno de ellos tiene para poder utilizar esta estrategia o esta característica que pienso socializar el día de hoy como una herramienta más que nos empodere dentro de un ámbito o un escenario jurídico procesal. Así más, la charla se va a limitar al estudio único de los elementos en materia de prueba y evidencia física, a esa carga dentro del ámbito probatorio que podamos tener, teniendo en cuenta lo que allí se desarrolla de su litis. Entonces, siempre hay un conflicto entre dos partes, una persona que acusa, uno que defiende, y es demostrar cómo se puede manejar en ese sentido esa teoría. Yo tengo como para centrar las circunstancias, como para poder definir bajo la óptica que tenemos nosotros de lo que es el litis, de lo que es la circunstancia o la batalla jurídica, legal que se hace en el escenario donde tenemos que buscar el operador judicial y que ese operador judicial llegue a un concepto, a un fallo que bien sea favorable para nosotros. En ese sentido, quisiera iniciar con la estructura de lo que es el litigio estratégico a partir de la evaluación de los elementos de prueba, y en ese sentido quisiera ver si podemos compartir la pantalla para... Listo, tengo imagen, ¿sí? ¿Confirma, por favor? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. En ese sentido, vamos a hablar lo que es la estrategia de litigio aplicado única y exclusivamente a los elementos material de prueba que podemos encontrar o albergar en ese sentido. Ahí vamos a encontrar lo que sería, bueno, lo estoy mirando desde otras partes y otras éticas, pero este lo vamos a encontrar simplemente a lo que es elemento material. Entonces, ¿qué es un litigio? Pues el litigio es un conflicto entre dos personas que desencadenan un enfrentamiento con diferentes intereses, entre ellos el interés de, bien sea de defender a una persona o de acusar a una persona, el cual es calificado por una autoridad competente en ese sentido. Y bajo esas circunstancias yo quisiera que habláramos de qué corresponde o qué es la estrategia que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy, en la noche de hoy, y corresponde es al potencial probatorio, en donde cómo cumplir judicialmente con la muestra, lo que podemos llevar y pretender, y cómo podemos optimizar la carga probatoria. Se ha evidenciado en muchas partes, y lo digo mucho en Latinoamérica, que tener muchos elementos de prueba le dan la importancia. O sea, miran abarronar a la contraparte con una cantidad de elementos de prueba, y para ello quisiera hacer un ejercicio que quiero compartir con ustedes y quiero llevarlos a que analicemos los elementos de prueba a partir del siguiente ejemplo. Quiero que ustedes se ubiquen en un escenario donde se produce un hecho delictivo, y los quiero remontar a donde hay dos policías sobre una motocicleta, patrullero, tripulante. En la penumbra de la noche escuchan un disparo, una detonación de un arma de fuego, para darme a entender. Al escuchar el disparo, dirigen la motocicleta hacia el lugar donde se escucha. Con la luz de la motocicleta observan a dos personajes, uno con un arma humeante en su mano y otro en el piso. Para muchos diríamos que se produce
una captura en circunstancias de flagrancia de un presunto indiciado. Y vamos a ver cómo se desarrolló este hecho. Efectivamente, el arma recuperada por los uniformados en ese escenario es sujeto de análisis. Y vamos a evaluar qué tipo de análisis pudieron pasar. Inicialmente, una exploración lofoscópica con objeto de determinar en ella impresiones dactilares que pudieran ser cotejadas con los registros dactilares del individuo capturado. Al arma de fuego se le hizo un análisis de estudios de residuos de disparos donde efectivamente se pueda comprobar si el arma ha sido disparada recientemente. Tendríamos igualmente el análisis de los residuos de disparo en prendas y manos de la persona que accionó el arma. Ya habría otros sinnúmeros, tendríamos de pronto las versiones de los uniformados que en circunstancias o que con inmediatez llegan a ese escenario y que bajo esas circunstancias se presenta la captura. Digamos que ese es el acervo probatorio que tendría el ente acusador para judicializar por el presunto delito de homicidio a esta persona que se ha capturado. Una vez analizadas los elementos recuperados, incautados, recolectados de dicho escenario que estoy trayendo a colación, se presenta el análisis y los resultados de los mismos. El resultado de microscopía de barrido es que efectivamente existen elementos propios de la combustión de un cartucho de arma de fuego en prendas de la persona capturada. Que el arma, analizada en un laboratorio de balística, se determinó que ha sido disparada recientemente, toda vez que en el ánima del cañón se encuentran residuos propios de la combustión de un cartucho de arma. Que una vez practicada la exploración y cotejada los fragmentos dactilares recuperados de los elementos de la base soporte del arma, coinciden esas características morfológicas con el dibujo dactilar de la persona retenida. Quiere decir que la persona accionó el arma de fuego por la cual fue encontrada por los uniformados en el momento de su captura. Y este ejercicio tiene para mirar qué tendríamos como elementos probatorios. Entonces vamos a sumarlos. Tenemos un arma que ha sido disparada recientemente. Tenemos unos residuos de disparo que son compatibles con la combustión del cartucho en prendas y manos de la persona capturada. Tenemos impresiones dactilares o fragmentos de impresiones dactilares que se encuentran en la superficie del arma que son cotejadas o compatibles o que tienen uniprocedencia con los dibujos dactilares de la persona capturada. Y tendríamos algo más, la información o el testimonio de los dos uniformados que realizan la captura y que lo ven, el cuerpo en el piso y el arma en la mano. En muchos países esto sería más que suficiente para determinar la posible responsabilidad penal que tiene la persona capturada. Es más, esta experiencia la compartí en un escenario y muchos de los participantes me decían, sí, efectivamente, tiene una buena carga, con eso se va. Diría, discúlpeme, doctor, ¿usted iría a juicio con eso? Y sí, claro, ¿cómo no voy a ir a juicio? Si es más, en el informe de policía de vigilancia, el policía de uniformado que practicó, está bajo la gravedad de juramento y se me convierte en un elemento supremamente sólido para determinar la responsabilidad. Y creo que para muchos de los presentes en esta charla, querían que tendríamos un acervo probatorio supremamente generoso para poder determinar la responsabilidad de un indiciado, o en esta persona, en este caso, de la persona que fue capturada. Que efectivamente así fue. Se fueron a juicio. Y en esa evaluación, la defensa tuvo como estrategia el guardar silencio, no oponerse a las circunstancias. La fiscalía o el ente acusador propuso la responsabilidad a partir de que efectivamente las impresiones dactilares que estaban en el arma que fue accionada
correspondían a la persona capturada. Que la persona capturada tenía residuos de disparo, lo cual no podía determinar que no lo había generado. Que el arma igualmente había sido accionada recientemente. Y tenía dos declaraciones de dos uniformados, los cuales materializaron la captura. Una vez el juez tiene todo ese acervo probatorio y una ínfona de más circunstancias que podían arrollar este hecho, la defensa permaneció callada. Ya en juicio, en el momento de esos alegatos finales, la defensa dice, bueno, sí, señor juez, aquí se ha probado que efectivamente mi defendido accionó un arma de fuego, toda vez que hay unos resultados de una microscopía de barrido y que determinaron que las partículas por millón corresponden a las de un disparo de arma de fuego. Que el arma se disparó y en ningún momento nosotros no estamos diciendo que mi defendido no disparó. Lo que nosotros necesitamos saber, le dicen al operador judicial para que cada uno lleve a su escenario, a su lugar donde desarrolla su práctica judicial, al juez. Dice, ¿cómo probamos, su señoría, o señor juez, señor procurador, para el caso de algunos países, que efectivamente el proyectil... Disculpe, parece que no se estaban viendo las imágenes No que están estaba paradas, compartiendo. están paradas ahí, están paradas porque hacen parte de la estrategia de esta charla. Ta. Bueno, muchas gracias. Disculpe la interrupción. Entonces estábamos hablando de que había ya el escenario total, donde efectivamente estábamos buscando y determinando la responsabilidad. Y la contraparte, en ese litigio, en ese consorcio, en ese litis que presentaba procesal ahí, dice, sí, yo no me pongo a que efectivamente los elementos que analizan los dan. Y es que nosotros en ningún momento hemos dicho que no hemos disparado, que mi defendido no ha disparado. Efectivamente, él accionó la arma. Y esa arma la accionó con el objeto de contrarrestar la agresión que iba a sufrir la víctima por parte de un tercero que no está acá. Y si es así, su señoría, o señor procurador, o señor juez, ¿cómo podemos probar que el proyectil que él salió del arma que accionó mi defendido, fue que impactó la humanidad del hoyo hechizo? Todos, algunos pensarán si se genera una duda o no se genera una duda. Y muchas veces la estrategia no consiste en abarrotar los escenarios judiciales con un sinnúmero de elementos que no tenían la capacidad demostrativa y sobre todo la capacidad vinculatoria dentro del proceso que estamos haciendo. En esta experiencia, o quiero traer esta experiencia a este conversatorio, como para definir la estrategia como elemento capaz de plantear la posible y sobre todo las posibles necesidades de estructurar una teoría. Muchas veces pensamos que más es más y muchas veces el más puede ser menos. Un solo elemento tenía la capacidad vinculatoria dentro de las diligencias que estamos hablando, que nunca estuvo presente en el ejercicio o en el ejemplo que estamos hablando, y era el proyectil. Si el proyectil es recuperado del cuerpo de la víctima, puede ser cotejado con el ánima del arma y asimismo puede determinar la uniprocedencia y no habría más dudas. Algunos de ustedes en su pericia, en su conocimiento me dijo, no, pero podemos hacer de pronto bosquejos topográficos con el ángulo de determinar ángulos y de pronto trayectorias y determinar si habían visuales o había trayectorias con la posición que tenía la persona capturada, pero efectivamente no hay, no se hizo. Y ese es un ejemplo de miles que pueden suceder en cada uno de sus países, en varias de las circunstancias. Entonces la estrategia de hoy no es mirar el litigio como la parte global,
donde hablamos de estrategia de litigio en derechos humanos, y vamos a plantear que ese litigio tenga ciertas características con el fin de buscar un fin jurídico. O de pronto llevar ese litigio a unas circunstancias más de la violencia de género, sino llevarlo esencialmente a la confrontación probatoria que debe tener, a la evidencia, al elemento material de prueba, al indicio, que es el que realmente nos puede demarcar las circunstancias, que nos da el valor, el valor probatorio y la capacidad que tiene ese elemento para vincular la responsabilidad personal, la responsabilidad penal que debe tener una persona. En ese sentido, vienen mis circunstancias. Voy a precisar únicamente lo que es el manejo y los elementos de prueba para esa oportunidad. Y en eso sí se me hace supremamente importante. Tengo imagen ahora sí, Leticia. Dame un segundito, a ver. Yo no la estoy viendo en realidad. No sé si alguien ve la imagen que me lo diga, pero yo no la estoy Ahora sí. viendo. Ya Ahora se sí. ve. Eh, Sí, Ah, claro, está, se puede entonces ver. está Ahora perfecto. ahora ya que entendí o que pude transmitir ese ejercicio, ese ejemplo, podemos mirar cuál es la capacidad que puede tener un arma, cuál es el potencial probatorio que tiene el elemento material de prueba, que necesita, que ese elemento puede cumplir con el sentido jurisdiccional o puede cumplir con nuestra responsabilidad o con nuestro objetivo jurídico, bien sea de acusar o bien sea de exonerar. Que no puede ser un sinnúmero de circunstancias las que tengan la carga, sino que también tengan cómo tener la capacidad vinculatoria dentro de una conducta punible. La estrategia es buscar cuál es el elemento que puede vincular la responsabilidad penal en una conducta y buscar cómo llegar a él. Y que ese elemento sea el que nos lleve al convencimiento, a la inferencia razonable, o no a la inferencia, sino a la certeza de la responsabilidad penal por parte del operador judicial. En ese sentido, decimos que la prueba puede ser todo aquello que demuestre la existencia de una pretensión, de lo que nosotros creemos en la parte del litigio, de poder llevar al convencimiento, a la certeza, a la convicción al señor juez de los hechos que queremos demostrar. Y la prueba tiene los principios de publicidad y contradicción, como en el ejercicio que pudimos evaluar hoy. Y entonces ahí es donde miramos cuál es la estrategia y hasta qué punto nosotros podemos abarrotar. Uno de los conflictos que tenemos aquí en este país, y yo pienso que casi en todo el cono sur, por la experiencia que he tenido, es que empezamos a anexar, esta es una prueba, es una prueba, una prueba, pero ¿qué tan vinculante puede ser ese elemento? Entonces lo que hacemos es aborrotar unos procesos supremamente nutridos, una carga probatoria que no tiene la capacidad demostrativa, no tiene la capacidad vinculante y que no puede definir entre sí la responsabilidad del presunto inculpado. Y es que la evidencia o la prueba se construye con muchos elementos, inclusive el indicio, que nos permite tener la diferencia de un hecho conocido a un hecho que no es conocido. Que la misma prueba nos permite la confrontación en ese litigio. Y en ese sentido podemos hablar de lo que podemos llevar al escenario con el objeto de llevar al convencimiento total del juez, del señor juez o del operador judicial de la presunta responsabilidad de que tiene un tercero en la acción de los hechos. El indicio nos lleva mucho más allá. Nos puede decir de lo que es o no puede es, de lo que puede o no puede ser, de lo que es o no es. Y que fácilmente a partir de eso,
es donde empezamos a estructurar cada uno de los elementos materiales de prueba. Este ejercicio tiene una característica supremamente importante. Y si lo vimos y lo pudimos analizar, tenía un fin, que era cumplir con la estrategia que se había trazado. En muchas latitudes, en muchos países, muchas culturas, muchas metodologías de la investigación, hablan de la estrategia como un globo, como algo general, como algo que pudiera generar jurisprudencia al buscar ciertas estrategias dentro del globo. Pero muchas veces el litigio, en una confrontación probatoria, lo más importante es que el elemento material de prueba tenga esa necesidad única de tener la capacidad vinculatoria dentro de la acción omisiva o acción que se desarrolla en beneficio de un tercero. El litigio puede ser como, bueno, esto tiene aplicabilidad tanto en la parte penal como en la parte civil. Obviamente nuestra visión, nuestra perspectiva es penal. Y bajo esa circunstancia la hemos trabajado. Creo que bien era el interés de estas charlas llevarlas a ese ámbito de la investigación criminalística, de la investigación criminal, y poder determinar cuál es la carga de la prueba y cuál es la importancia de cada uno de los elementos en materia de prueba. No sé si el ejercicio fue nutritivo para construir en ustedes y poder demarcar herramientas que a futuro nos puedan llevar al éxito en estas circunstancias, llevar a obtener la ventaja jurídica o competitiva dentro de ese litigio que existe entre la acción penal. Yo creería que este tema es supremamente importante. El manejo de los elementos de prueba, el recaudo e inclusive la capacidad que tienen pueden estar ligadas a muchas cosas. Yo hace poco pude tener la oportunidad de escuchar una exposición que se hizo en este mismo medio que hablaba sobre la cadena de custodia y que hablaba sobre las características de cada elemento. Y sí, pueden haber una cantidad de circunstancias. Este es sobre la capacidad demostrativa y vinculatoria que tiene un elemento. Pero en litigio también se puede hablar de la autenticidad, que es uno de los principios universales de la cadena de custodia, que está ligada con otros principios básicos, que obviamente ya es un tema tratado en este escenario, pero que fácilmente pueden hablar. La preservación, la identificación, la identidad de ese elemento, para que tenga la capacidad demostrativa que estamos buscando. Bueno, ahora sí vamos a mirar otra característica. Yo quisiera que no solamente sea una posición mía, sino que nazca a partir de este ejercicio un conversatorio para que podamos evaluar las características del litigio llevado a los elementos materiales de prueba, limitado a ese rango de los elementos materiales de prueba y cómo poder proyectar eficazmente nuestros combates jurídicos en ese escenario que es un juicio. Leticia, si usted, yo no estoy mirando si tienen ya preguntas, si tienen algo en el chat que podamos ampliar y poner sobre esas circunstancias de adversidad que Estaba mirando el chat, pero no, todavía en preguntas no hay ninguna. los deja Si a todos alguno como tiene preguntas, que las realice a través del chat si lo desea. Yo veo que de pronto el tema fue supremamente puntual, era buscar o llevarles a ustedes la experiencia de que en los escenarios no se debe cargar de elementos de prueba que no tengan la capacidad vinculatoria, que no tengan la capacidad demostrativa de la acción, porque hay muchos elementos, pero realmente uno solo puede terminar vinculando la responsabilidad penal de un indiciado en una conducta punible.
Muy bien. Vamos a ver si alguno de los participantes tiene preguntas. La verdad que fue muy claro el tema.